Defensa Nacional, Su Excelencia, General de Ejército retirado Bernardino Soto Estigarribia y dignísima señora esposa, señores ministros y viceministros del Poder Ejecutivo y dignísimas señoras esposas, señor presidente del Banco Central del Paraguay, señor José Cantero y distinguida señora esposa, señor comandante de las fuerzas militares, general de ejército Óscar Arnaldo Cardoso González y distinguida señora esposa, señores comandantes de las fuerzas singulares, comando logístico y distinguidas señoras, señor comandante de la Policía Nacional y distinguida señora esposa, señores oficiales generales y almirantes de la Nación, señores oficiales generales excomandantes de la Fuerza Aérea Paraguaya, señores oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad y en la honrosa situación de retiro, señores agregados de defensa, militares, navales y aeronáuticos de países amigos acreditados en el Paraguay, distinguidas autoridades, invitados especiales, damas y caballeros. El sentimiento de respeto y amor por las glorias nacionales no significa vivir del pasado, como muchos piensan. Muy por el contrario, es abrir las puertas al porvenir y crear la conciencia en los pueblos de creer en la capacidad de conquistar nuestra propia grandeza. Los amantes de la aviación vemos con mucha alegría el poder participar del centenario de la aviación militar, y por ese motivo damos gracias al Dios Todopoderoso. 100 años vamos a cumplir, y en este tiempo la Fuerza Aérea ha cultivado una inmensa y rica historia digna de ser recordada y conmemorada, porque esta institución, la Fuerza Aérea Paraguaya, constituye las alas de una gran nación y por ende de todos los paraguayos. En el marco de conmemoración del centenario de esta fecha histórica, estamos a punto de iniciar una noche de alto vuelo, para hacer una comparación con la fraseología aeronáutica. En esta noche de gala se va a realzar algo que tanto nos gusta, que nos apasiona, que es el volar. Y vamos a realzar los sentimientos de amor y respeto a los símbolos nacionales a través de un recorrido histórico, acompañados de artistas importantes de alto nivel, con la mejor música del mundo. Y seguro estoy que llegaremos a situaciones muy emotivas que nos harán despertar esa capacidad de confiar en nuestra capacidad de conquistar nuestra propia grandeza. Agradezco a los amantes de la aviación
que han hecho posible esta velada artística, en la cual veremos las expresiones de sentimientos, hechos y obras que por un lado busca realzar a los hombres y mujeres de ayer y de hoy que han forjado nuestra aviación, y al mismo tiempo le pedimos al Dios Todopoderoso y a la Virgen Loreto que nos siga acompañando en nuestro esfuerzo de construir una patria libre, en paz y bienestar. Agradezco en este acto al señor Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, don Mario Abdo Benítez, por el constante apoyo a la Fuerza Aérea Paraguaya y a las dignísimas autoridades nacionales y extranjeras, civiles y militares que nos acompañan en este evento, que sin lugar a dudas nos motivan a seguir adelante en nuestro esfuerzo de cumplir con los objetivos institucionales. Mi general, estamos listos para el despegue. Solicito autorización para soltar los frenos y esta escuadrilla artística inicia el vuelo en proa al centenario de la aviación militar paraguaya 1923-2023, alas de un siglo en el alma guaraní. ¡Viva la gloriosa Fuerza Aérea Paraguaya! ¡Viva! ¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva! Muchas gracias. El gobierno paraguayo se entera de eso y me asciende al grado de teniente primero. Y también me envían fondos para fabricar lo que sería la primera aeronave para la Escuela de Aviación. Y elijo el de Perdusi T, al que puse el nombre Paraguay. A partir de ahí empecé a viajar por el mundo. Francia, Italia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Inclusive recuerdo alguna vez que la prensa francesa me apodó el rey del aire. Inclusive un periodista me preguntó: Petirosi, ¿cómo te sentís en el aire? Y le dije: me siento dueño del espacio. Después de Dios, por supuesto. Regresé a mi país. Me recibieron como si fuera un héroe en el puerto de Asunción. Hice mis primeras exhibiciones y utilicé como pista un pequeño terreno baldío que estaba detrás de Cabildo de Asunción. Era maravilloso. Todas las exhibiciones que hacía, despegaba en pistas cortas, ascensos pronunciados, looping invertido, toneles, caídas bruscas, etc. Mi padre me miró y me dijo: mi hijo no es un pájaro, pero vuela mejor que él. Después de eso, el gobierno paraguayo me envía a representar nuestra bandera a los Estados Unidos. Ahí me voy, compito y en un momento tuve un accidente. Gracias a Dios salgo ileso de ese accidente. Yo creí y pensé: no, acá me van a sabotear todo lo que sea la competencia. Entonces no consideré más seguir compitiendo. Agarré, embarco mis cosas y retorno a Paraguay para seguir con mi proyecto. Pero antes, quedo en Buenos Aires, dejo mi querido de Perdusi T en los talleres navales, porque al día siguiente tenía que hacer un vuelo de prueba para regresar a Paraguay y seguir con mi proyecto de la Escuela de Aviación Militar. Así fue. Así fue que en la mañana del 17 de octubre de 1916, en Ensenada, provincia de Buenos Aires, trepó a su monoplaza para someterlo a un vuelo de prueba exigente y acostumbradas maniobras. Después de unos 10 minutos de vuelo, Silvio hizo una señal a los que estaban en tierra para indicarles que todo iba bien.
Acto seguido trepó unos 1400 metros de altura e inició sus acrobacias. Mientras practicaba su famoso looping al revés, un tensor del ala izquierda se dio, desprendiéndose, golpeando la hélice y rompiéndola. Inmediatamente se quebró el ala izquierda. El aparato empezó a caer en picada muy pronunciada, sin que Petirosi pudiera hacer algo para evitarlo, cayendo al suelo, donde murió instantáneamente en Ensenada, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
que con Evo, porque falleció un bravo teniente de esa unidad. El 4 de julio con un día martes con el tío Bajero, tropa boliviana, agua, grupo de que se va. Coronel Brizuela, mujer y espada, Pepe Jare, bebe, Guarapure, Cereo, Muguruzu, con Pepe Jurá. Seguido a un sexo alarmado y gente, a Pepe seguida como bravo que te vas a comandar. Que plancha de gloria sin fin, campos en la nada, para ti mi canto de amor, chaqueño por ti. Muralla humana, colosal, reverdece el viejo, la aldea. En vez de tu trinchera sube su carne y no dice un nada. En esta nuestra estrella más luminosa del Paraguay, la sangre más leal, bautismo de dolor, regó la voz del quebrachar, triunfal suena el clarín y un viva la nación, voz de león que saluda al fortín. Separada, un pétalo de un puertito nuevo que combate fue. Upinaba, Quiro, Bataeta, Locura, Pizarro, Manoja, güey. 23 febrero, Coñepurú, bombardea por en posición. Apoyó el humo al cañonero, por el área 5 avión. Aquí me bomba y empezaba, Yucaba, Curequilla, Sarapí. Paraguay, la Pico, Doctor, Marón, Huey, Llamaron, Chiri. Uruguazuco y Pochete, Ñacarupi, oye pues aquí, Oyago y Miro, Oyapivo y esa cuando usted me pintaba aquí. Por fin Toledo, gloria de las glorias, donde el Paraguay supo defender su derecho justo, su soberanía. Paraguayos todos hemos de vencer. Por fin Toledo, gloria de las glorias, comandante Ayala, héroe defensor, una y mil veces, tuya es la gloria, tú eres victoria, fuerza y valor. Y por año le mandó a cuanto árabe, tu sistema en yande de Guaná, paraguayo Jaiza y cuanto árabe, Banco Central del Paraguay. Y ahí ya se queda 100 años aviación militar paraguaya. Eres igual. Y ahora ahorita ahí la lleva. Ahí por allá en para acá, en Mariscal Francisco, Solano Loco, Yapó, y que todo eso han voy yo ayú, Puraje, Javi, Umi, Cuera, Guerra, Guasó, Jaro, Campamento Cerro León, en 1964, y ahora puro banda militar. Mujer, banda Muá, o mujer, banda Paraí, o mujer, banda Acacaraya. Ya lleva idioma oficial de guerra. Hayajaina 1932-1935. Jopimeta Montaña le mandó a Tirteo Verde Olivoje, Emiliano R. Fernández. Hayan le mandó a Epe Ñandera Pizza Paraguayo, Teniente Adolfo Rocasino, Ayuyucamo, Moremba, ese va. Ojenoi Japizacuera Paraguayo, Rocasino Arecao. Jopeña Jamieina Aguajema 1933, Jambo Tuizap, Ñanderú, Taitao Yapoa Cuesa Copure. 20 de enero de 1933. Jambo Tuizap, Anagua de Gloria. Jaupesa ahí, 4 de julio, Upe Aril 1933, Bombo Yuayú, Jambo Hawaii. Y Gatoamá esa mujer cuadra lleva Ñanderú Cuera Yapoa Cuesa Copure. Nanagua de Gloria. De 4 de julio a 1933. Idioma de guerra,
utilizado para arengar al soldado paraguayo. Hoy estamos de gala aquí en el Banco Central del Paraguay. Vamos rumbo a los 100 años de la aviación militar paraguaya. Chaco, no fue fácil. Polvo, poca agua, espinas y largas distancias. Pero había una cosa que sobraba, y era el honor de cumplir nuestras misiones. Nadie quiere la guerra, pero cuando pasa, nosotros los militares tenemos la responsabilidad de ir al frente de batalla y cumplir con nuestros objetivos. Y así lo hicimos. Luchamos contra un gran enemigo, nuestros hermanos bolivianos. Me presento. Soy el teniente coronel Carmelo Peralta, piloto de la aviación paraguaya en campaña. El piloto que cumplió más misiones durante los 3 años de la contienda, teniendo más de 1000 horas de vuelo durante la guerra. Hoy les voy a contar una anécdota. Probablemente la anécdota que marcó mi carrera como aviador. Sucedió en agosto de 1934, cuando el mariscal Estigarribia, comandante en jefe del ejército paraguayo, recibió la información de que al norte había grandes movimientos del enemigo. Fui designado para ir a hacer el reconocimiento. Me acompañaba mi camarada Rogelio Echeverri. Me acuerdo como si fuera ayer. Despegamos esa misma mañana del Fortín Camacho.
Una mañana cálida. Ganamos altura. Volamos hacia el norte aproximadamente 2 horas. Y ahí estaba, en el horizonte, el fortín del enemigo, que era nuestra misión. Cuando nos empezamos a preparar para el reconocimiento y la observación, como si fuera, no sé, un fantasma, nos pasa por el lado derecho un Curtis Osprey número 78, ágil, veloz, inalcanzable. En ese mismo instante con Echeverry nos dimos cuenta que estábamos en desventaja. En nuestro Poté 25 número 11, un gran avión bombardero, pesado, lento pero muy eficiente. Pero no teníamos nada que hacer contra un veloz y ágil Curtis Osprey. Solamente teníamos una opción: maniobras evasivas. Porque definitivamente ese Curtis Osprey número 78 tenía el objetivo de derribarnos. En ese mismo instante recordé las enseñanzas del gran piloto Almonacid, el gran piloto argentino, que decía: las aeronaves enemigas son altamente superiores a las de ustedes. Cuando se encuentren en el aire sin protección de caza, inmediatamente deben bajar al ras de los árboles e ir en zigzag entre sus copas a la menor velocidad posible de sustentación. Y eso hicimos. Me acuerdo que estábamos en ese momento y bajo la palanca voy en picada hasta la copa de los árboles y recupero el horizonte. En ese momento el Curtis Osprey empezaba a girar y venía en picada desde arriba, volviendo a pasar de esta manera, teniendo una breve ventana de disparo. Debido a su gran velocidad no podía mantenerse detrás de nosotros. Tendría que volver a subir y volver a caer en picada y nuevamente dar un vuelo rasante y volver a subir. Me acuerdo que nuestras alas estaban perforadas, pero todavía nuestro motor impecable. En ese momento Echeverry me dice: Carmelo, mantenete firme, recto mantenete, bien estable, yo lo voy a esperar. Claro, Echeverry se dio cuenta del patrón del enemigo y sabía que iba a hacer exactamente lo mismo por tercera vez. Y Echeverry esperó apuntando a la nada, y esperó, hasta que el Curtis Osprey se puso en posición al centro de su mira y en ese instante el motor enemigo empezó a humear un humo negro tan denso, lo recuerdo como si fuera ayer. Se empezó a precipitar hacia el piso en ese mismo instante. Nos salvamos. Hicimos una pasada de reconocimiento para ver si había algún sobreviviente. Definitivamente ambos habían fallecido. Volvimos a hacer otra pasada para rendir honor a nuestros camaradas bolivianos, caballeros del aire, que lucharon con honor, defendiendo también sus ideales. Cuando volvimos al Fortín Camacho nos enteramos que habíamos derribado al as de la aviación boliviana y a su artillero Mario Calvo. A partir de ahí nos dimos cuenta que faltaba poco para que termine la guerra. Y antes de despedirme, quiero rendir honor a todas las almas que dieron su vida en la guerra del Chaco. Y también recordar a los primeros caídos del aire, el capitán Trifón Benítez Vera y su artillero, Ávalo Sánchez. ¡Viva la paz! Y viva la Fuerza Aérea Paraguaya.
hacia el horizonte, este suelo bañado en sus héroes, levantando el vuelo están los hacedores de triunfos y virtudes. Por sobre todas las limitaciones, con esfuerzo, disciplina y valor, han logrado las hazañas que hasta el tiempo pocos lo habían logrado.